Claro, con lo cual ellos no utilizaban ningún producto químico para potabilizar el agua, ¿verdad? O sea, No. fíjate, o sea, que bebían un agua en realidad mucho más pura, mucho más sana que la que estamos bebiendo nosotros actualmente. Claro, en principio sí, estaba captada siempre de manantiales o de tramos altísimos de los arroyos, que eran prácticamente manantiales. Puros. Y se conservaba toda la calidad hasta el destino. Eso lo dice Vitruvio, Frontino, todos los que hablan de este tipo, de las poquitas fuentes que nos han llegado clásicas que hablan de estas cosas, lo aplican muy bien. Y era así, nosotros podemos, bueno, tenemos la necesidad de depurarla químicamente, ellos no la tenían, igual lo hubieran inventado si hubieran tenido la necesidad. Nosotros tenemos esa necesidad porque estamos suministrando capitales de 5 millones de habitantes. Y si tú no haces grandes embalses, no puedes dar de beber a toda esta gente, ¿de acuerdo? Y eso que Madrid, por ejemplo, que tenemos... Bueno, Madrid bebe agua de Lozoya, bebe agua magnífica. La Canal de Isabel II es, vamos, es un lujazo, de las mejores de Europa, ¿no? Pero no hay para todos. Es decir, que hay embalses arriba también donde están captando, porque los manantiales y la zona alta ya no da para todo. ¿Y cómo hacían entonces para rellenar esos acuíferos, por ejemplo? Si es que tenía necesidad, porque imagino que también utilizarían acuíferos. ¿Qué procedimientos empleaban que a lo mejor ahora no estamos utilizando? Los manantiales, si no eran suficientemente potentes, ellos los hacían potentes. Eran galerías de captación. Hacían galerías de captación en la montaña para que emanase de mucho más, para captar el subalveo, ¿no? En mucha más superficie, y lograban un caudal tremendo. Y lo metían pues en los acueductos, que muchas veces eran solo galerías subterráneas. Cuando había que salvar grandes vaguadas, como se están viendo en las imágenes, pues tenían que hacer estas arquerías gigantes que sufrieron durante siglos muchos deterioros, porque esa arquería que estás viendo es de sillares de piedra, revestida completamente de ladrillo, porque los movimientos y la carga del agua durante siglos llegaron a deteriorarla de tal manera, y las filtraciones, que son peligrosísimas, que tuvieron que reforzarla y revestirla de ladrillo entera. Creo que es el Aquavirgo. Y ojo, pero en zonas muy altas, ya del acueducto, no sé, lejos de Roma, quiero decir. Entonces, claro, luego ya con el tiempo se ha deteriorado, que si no ponen esos refuerzos se había caído entero ya estos últimos años, ¿no? Pero vamos, la llevaban, como digo, completamente pura, captaban, no recargaban acuíferos. Eso no consta que haya existido, como estamos hablando modernamente, ¿no? Bueno, de hecho, no se han recargado acuíferos en Europa hasta muy recientemente, porque los acuíferos no han estado sobreexplotados. La sobreexplotación de los acuíferos es completamente reciente, ¿no? El abuso de tirar del pozo y los pozos ilegales. Mira, las confederaciones han sido, como ha dicho, dejadme que diga una cosita moderna, unas pocas, ¿no? Las confederaciones han sido el gran invento del siglo XIX-XX, claro que sí. Es un invento de gestión del agua magnífico. Pero si se hubieran gestionado bien, si la policía de las aguas, que son las comisarías, hubieran funcionado bien, pero no han funcionado. Se ha dejado sobreexplotar los acuíferos, se ha dejado captar el agua de donde no se debía. Se les ha escapado tomas por todos los sitios que están ilegales y que no se han controlado. Se ha construido en las zonas inundables, lo que no deja de ser una catástrofe. Yo te puedo hablar del Valle Medio del Ebro, que cualquiera lo puede ver. Cógete todo el Valle del Ebro, la foto del vuelo americano del año 57, que conoces que hicieron los americanos, y cógete la foto del PNOA, la ortofoto actual. Han construido toda la zona inundable. Las zonas que se inundan por una crecida ordinaria, como la que ha habido hace poco, están inundando chamizos y a veces hasta chalés, hasta viviendas aquí bien cerquita. ¿Pero por qué las han dejado construir? ¿Para qué están las confederaciones y las comisarías? No han funcionado, ha sido una desgracia y no ha funcionado. Pero bueno, ya me retiro de la parte moderna y me voy otra vez a la antigüedad. Pues una vez, fíjate, me acuerdo en uno de tus programas que me impactó mucho. Ibas tú por uno de estos acueductos, que ahora pondremos alguno más, andando, y decías que había una pintura que todavía no se sabía exactamente para qué servía, aquella pintura que había en los laterales del acueducto. ¿Tú qué crees? ¿Podía servir? Porque tú decías incluso era eso para sanear el agua, para purificarla. No se sabe muy bien, no pero estaba claro para qué podía haber servido. No se sabe bien, ¿eh? Estos son hipótesis. Pero hay acueductos que tienen todo su canal pintado de rojo. Así, de rojo. Incluso se sabe que las piscinas donde se bañaban también estaban pintadas de rojo. Ahora las pintamos de azul. Hay un arqueólogo en Mérida que ha tirado un poquito de esto, estudiando pues, asuntos de fotosíntesis bioquímica y tal, y parece que las bacterias prosperan más en la luz azul que en la luz roja. La luz roja es bastante bactericida, con lo cual estamos colorando nuestras piscinas, pero que las tenemos azules, pero igual las ponemos rojas, resulta que nos ahorramos algo de cloro, ¿no? Porque estamos criando bacterias. ¿Dónde estás ahí? ¿Eso dónde es? ¿Dónde estás con esa...? Es una galería de captación romana
larguísimas, kilométricas, hay muchas en Carmona, Sevilla. Algunas de ellas eran el suministro de agua romano de la antigua Hispalis, que es la actual Sevilla. Y es una serrezuela que está entre Sevilla y Carmona, precisamente, justo entre estas dos localidades, que está entera perforada de galerías de captación romanas, vamos con el agua hasta la cintura. Han captado todo el subalveo del Bajo Guadalquivir y de ahí salía agua que a veces nos preguntábamos, ¿para qué? Porque no hay ciudades. Algunas sí que suministran Hispalis, la antigua Sevilla, pero otras parece que son para regadío y para molinos. Tal era la cantidad de agua que eran capaces de sacar de toda la serrezuela. Y algunas están debajo de la propia ciudad de Carmona. Me decía el arqueólogo, yo creo que sacaban el agua de aquí abajo. Digo, pero bueno, bombear cada litro de agua para las termas y para las fuentes y para el consumo es muy costoso. Elevar el agua es costosísimo. Con lo cual lo de Carmona, el abastecimiento de Carmona está en el aire. Pero ahí veis. O sea, una cantidad de agua sale de ahí impresionante. Mira cómo sale las urgencias. Sí, y esto es un invento antiquísimo. Los persas, de Darío, los persas aqueménidas, ya tenían esto, que eran los kanats, que eran galerías de captación en las sierras, al norte de Persépolis, que está en el actual Irán, y llevaban el agua después 50, 60 kilómetros por canales también subterráneos hasta la propia Persépolis. Hablamos del siglo VI a.C. Los romanos, en este sentido, tanto de captación como de canalización y de conducción de aguas, vamos a decirlo, no inventaron nada. Pero eso sí, hicieron estas obras en todo el Mediterráneo. Fue el gran Big Bang de la ingeniería, los romanos, porque ocuparon todo el Mediterráneo. Digamos que acabaron gobernando todo el Mediterráneo y, como he dicho, cobrando impuestos en todo el Mediterráneo. Un Estado que cobra impuestos en todo el Mediterráneo es capaz de hacer las mayores realizaciones del mundo. No hace falta que sean ni los más listos ni los más tontos, porque traen a la gente más inteligente y a los mejores técnicos del mundo para su trabajo, para trabajar allí. ¿Os figuráis que España cobrase impuestos en todo el Mediterráneo y que encima se gestionasen bien, que los romanos más o menos... Esa es la segunda parte, que lo gestionaron bien. Claro, sí. Pero los romanos lo gestionaban bien, tenían dos tesoros, el tesoro público y el tesoro del emperador, en la época del imperio. El tesoro del emperador se gastaba también en hacer acueductos, en hacer carreteras. Era el que las sponsorizaba, ¿no? Una palabra inglesa, bueno, el que las promocionaba, ¿no? Se glorificaba en la memoria de su pueblo haciendo obras públicas. La génesis es obra para el pueblo, por eso se llaman públicas, ¿de acuerdo? No se llevaba el dinero de muerto a la otra vida, claro, quedaba allí y Augusto, Trajano, todos gastaban su dinero del tesoro imperial en hacer carreteras, en hacer de todo. Es decir, que eran obras públicas para el pueblo. Todavía se llama hoy obras públicas, lo que pasa es que a veces no sé si ha perdido el sentido del adjetivo. Obras públicas, no sé. Mejor que no entremos en detalles. Claro, para el interés común, ¿no? El interés general se llama. Bueno, tampoco. Es el interés de unos pocos ahora. Lo que pasa es que, bueno, pues hoy en día se oyen cosas tan extrañas que dices, hombre, por Dios, no parece que sea el interés público a veces lo que prima, ¿no? En estas cosas. Entonces, ¿tú crees que se han perdido conocimientos que tenían los romanos que ahora ignoramos? Por ejemplo, que decías tú del pintar de un determinado color. Sí, tampoco sabemos por qué lo hacían, pero desde luego no se ha vuelto a hacer. Pero es normal, porque nosotros, mira, los romanos estuvieron abasteciendo de agua potable y de calidad a sus ciudades, pues en algunas partes, como en Italia, 700 años. Aquí en Occidente, que es la parte, digamos, más tarde, pues igual 400 y 500 años en algunos sitios. Nosotros llevamos 100, somos unos novatos, porque eso se perdió y no hemos vuelto a tener agua en las ciudades. Y pues mira, el canal de Isabel II es lo primero que se hizo importante y bien hecho aquí en España, 1860 aproximadamente. No llegamos al siglo y medio, todavía somos unos novatos en estas cosas. Si se rompen las cosas, si funcionan mal, ellos ya no se los podían romper. Un gobierno o una administración con 7 siglos de experiencia en la distribución, en la captación y en la canalización, en la gestión del agua, pues evidentemente arrasa. Y eso en las partes finales del imperio hacían auténticas maravillas y sifonaban, hacían sifones de 2 kilómetros de longitud con 120 metros de altura y hasta con 190 metros de altura en Pérgamo. Que hoy nos lo pensaríamos 2 veces, pero ellos lo hacían. Claro, tenían una técnica brutal y una experiencia brutal también en todo esto. Comparado con nosotros, que sí, que vivimos muy bien, que estamos muy avanzados, pero que acabamos de empezar. Lo que pasa que, claro, decía Carl Sagan que si el Imperio Romano no hubiera caído, el hombre habría llegado a la Luna en el año 1000. ¿Te parece? Seguramente habríamos llegado a la Luna en el año 1000 y ahora ¿cómo estaríamos? Impensable, ¿no? Es lo que hay.
¿Dónde estás ahora mismo en estas imágenes, Isaac? Esto es Roma, el Parque de los Acueductos. Y esos son reparaciones del Aqua Claudia, que como veis, pues tiene refuerzos de ladrillo dentro de los arcos, que son arquerías de sillares de piedra, de opus quadratum, pues porque como pusieron primero un acueducto y luego pusieron otro encima, pues con las vibraciones y los movimientos, pues al final acababa las arquerías sufriendo mucho y los seísmos, que también los había, y tuvieron que reforzar con ladrillo, veis, toda la parte interior, incluso forrarlo en muchas zonas. El ladrillo, a veces ha quedado solo el forro de ladrillo y los sillares se los han llevado, ¿verdad? Porque esto, como en el siglo VI, se perdió y se arruinó con esta imagen que has mostrado al principio, en las guerras góticas, porque los godos cortaron el agua. El agua es un arma de guerra también. Lo primero que se hace cuando sitias una ciudad es quitarle el agua. Fíjate hasta qué punto es importante el agua, ¿no? Porque lo primero que haces es quitársela. Eso en todas las guerras. Y las del futuro también. Ojo, no lo piense la gente. Si un día hay un conflicto, cojan ustedes agua de donde sea, porque es lo primero que les van a quitar.